racist USA, no Trump, no KKK. No racist USA, no Trump, no KKK. Esta semana me he venido a Chicago y os preguntaréis, ¿qué has venido a hacer a Chicago? Pues la ciencia, ¿qué voy a hacer si no? En concreto tengo un workshop en APS, que es Advanced Photon Source, que es un acelerador de partículas tipo sincrotrón, y vamos a tener un cursillo sobre unos programas que utilizamos para analizar los datos en nuestros experimentos. No voy a hacer un experimento esta vez, pero sí vamos a tener acceso a las instalaciones y os voy a enseñar pues, las distintas estaciones experimentales y cómo funciona un sincrotrón, para qué se utiliza y cómo puedes llegar aquí. Así que lo disfrutéis. Esto es un museo de ciencia y tecnología en Estados Unidos. Meter la dispara en 4, 3, 2, 1. Ayer, el día 8 de noviembre, Donald Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Y hay estados como Illinois en los que la candidata más votada fue Hillary Clinton. Y están en claro desacuerdo con la nueva elección del presidente. Por eso se han venido aquí a la Torre Trump en Chicago. Ahí la tenéis arriba. La podéis ver, a ver si se enfoca. Ahí está. Y han montado una manifestación improvisada. Seguimos caminando por la calle de Chicago. Ahora ya hemos entrado en una zona donde no está cortado el tráfico. Aquí están los coches al lado de nosotros y estamos caminando con ellos. Han encontrado todos los coches de los conductores esto de golpe así, y creo que también pues, pueden estar un poco perplejos. ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora mismo estamos en la entrada de APS, como podéis ver ahí detrás, el nombre y el cartel de entrada. Y APS es una instalación para usuarios. ¿Y qué quiere decir esto? Una instalación para usuarios. Quiere decir que científicos de todo el mundo pueden enviar sus proyectos aquí y tener tiempo para medir. Entonces, estas instalaciones están normalmente financiadas por el gobierno. Entonces tú no tienes que pagar nada, los laboratorios no pagan nada por venir aquí a hacer experimentos, solamente tienen que solicitar el experimento y si es concedido venir y tener sus resultados. Es verdad que al final tienes que escribir un pequeño reporte, ¿no? Como qué has hecho y los resultados que has tenido, pero no cuesta nada. Ahora vamos a ver el sincrotrón desde arriba. Nos hemos venido a la última planta del edificio de control para que podáis ver el anillo principal de almacenamiento, que es el anillo por donde circulan los electrones a velocidades relativistas, a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Y como veis, es todo eso. Cubre, sigue por aquí. A lo mejor no veis un poco porque da el sol, pero por ahí, por esos anillos, por este anillo gigantesco, están circulando electrones a velocidades relativistas. Yo creo que debe tener como casi 1 kilómetro de circunferencia el sincrotrón. Y por eso tenemos que utilizar los triciclos estos, porque si no te lleva un rato llegar de una parte a otra. Y en ciertas partes de estos anillos están los wigglers, que ya hablamos lo que es, que son como onduladores, que hacen que los electrones ondulen hacia arriba y hacia abajo, provocando estas emisiones de rayos X, que son las que se usan para medir las cosas. Estos, los ondulators, que son los wigglers, lo que hemos hablado antes, son lo que producen los rayos X. Es decir, que los electrones van circulando por este anillo blanco y cuando llegan a los onduladores es cuando emiten los rayos X, y las líneas rojas son lo que representan los rayos X que salen. Está dividida en parte de ciencia de materiales, biología, geología, química, física, polímeros, etc. Cada una de estas, digamos, de estas estaciones experimentales tiene unas características diferentes y tú pides tiempo para medir la que más convenga a tus necesidades. El sincrotrón, al igual que todas las grandes instalaciones científicas, tiene una sala de control, desde donde monitorizan que todo vaya bien, que el haz de electrones fluya bien, que no haya ningún corte, y si pasa algún problema lo intentan resolver. Y aquí la tenéis detrás de mí. Esta es la sala de control de APS. Como podéis ver, ahí al fondo hay una persona trabajando y que está encargando de todo que funcione bien. Y normalmente no suele haber ningún problema, pero de vez en cuando se pierde el haz de electrones, se pierde porque se ha quemado algún fusible o se ha quemado alguna pieza
y rápidamente un equipo que viene y lo repara. La verdad es que trabajar en estos sitios está interesante, no duermes mucho, la verdad, porque tienes que estar pendiente de los experimentos, pues estás todo el día ahí en la sala experimental trabajando y pues te vas 5 horas a dormir y vuelves. Pero es una experiencia muy buena porque aprendes de cómo funcionan estas grandes instalaciones, de las posibilidades que te ofrecen, porque aunque no tenga pinta, estás trabajando en una de las instalaciones más avanzadas tecnológicamente hablando que existen, y eso te llena por dentro. Cuando venía a trabajar aquí he estado una semana, y es una semana pues bastante dura porque duermes poco y comes mal. Estás pendiente de tu experimento, que quieres que salga todo bien, claro, entonces no tienes que estar concentrado ahí. Al final es una semana dura, pero te llevas muchos resultados a casa. Normalmente da para escribir un paper, da para escribir algo publicable. Entonces tienes una satisfacción muy buena, es una sensación de satisfacción buenísima. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar y entrar al sincrotrón, a la parte donde están las estaciones experimentales. Así que vais a ver un poco cómo es todo aquello, porque es bastante emocionante. Y es... Como esto es un sitio muy grande, ¿cómo nos vamos a mover? Pues vamos a utilizar esto. ¡Qué maravilla! Este triciclo, bicicleta, para movernos por el sincrotrón. Así que... ¡vamos allá! ¿Qué se hace en un sincrotrón? Pues estos sincrotrones los que se utilizan es para producir radiación. Estos sincrotrones producen rayos X. ¿Cómo lo hacen? Tenemos en el anillo principal, están generando electrones a velocidades cercanas a las de la luz. En ciertos sitios de este anillo que contiene estos electrones hay unos imanes. Lo que hacen esos imanes es agitar los electrones, se llaman los wigglers. Os queréis imaginar que a vez que los electrones pasan por estos imanes, oscilan así, para arriba o para abajo, muy rápido. Mucha gente se piensa que los aceleradores de partículas solo se estudia física de altas energías o física de partículas, y no. Estos aceleradores de partículas son factorías de luz, y estas factorías de luz de rayos X se utilizan para investigar las propiedades de diversos materiales. Y esto lo que hace es producir un rayo de radiación, de rayos X, digamos. La particularidad que tiene este rayo es que por ser electrones relativistas se produce un rayo muy focalizado de unas energías muy determinadas. En este, concretamente en APS, hay, creo que son 32 estaciones experimentales. Entonces en cada estación de experimentales hay un experimento distinto y un grupo de científicos en el que trabajan ellos. Utilizando estos rayos X se puede investigar muchas propiedades de la materia o de biología, porque en los sincrotrones no solo se estudia física, sino también vienen biólogos, vienen geólogos, vienen químicos a estudiar sus muestras o para hacer sus experimentos. En biología pueden utilizar estas técnicas para averiguar la estructura de proteínas. Lanzan los rayos X a la proteína y según cómo difractan los rayos X pueden saber dónde están colocados los átomos en la proteína. Y lo que yo hago es investigar cómo se mueven los átomos en mi material. Yo tengo unos superconductores que son nanohilos de estaño, y al lanzarles rayos X puedo ver cómo se mueven los átomos en mi material. Ese movimiento de los átomos me ayuda a predecir propiedades en mis superconductores. ¿Y cómo se llega hasta aquí? Pues igual que cuando os expliqué en mi otro blog anterior del reactor nuclear, pues es básicamente lo mismo. Tenéis que escribir una proposición de experimento, entonces tú escribes una especie de resumen, un dossier con el experimento que quieres hacer, cuánto tiempo te va a llevar, las características técnicas, y es evaluado por un comité. Si la evaluación es positiva, pues lo mismo, te dan tiempo y vienes y haces tus experimentos y mides. ¿Cómo circulan los electrones alrededor del sincrotrón? Básicamente, a un sincrotrón no le puedes meter los electrones así directamente al anillo en el almacenamiento, sino que hay tres partes. Primero está el booster lineal, que es decir, un acelerador lineal que acelera los electrones hasta una cierta energía. Cuando tienen alcanzado esta energía, los meten en un sincrotrón más pequeño, donde dan vueltas y también siguen ganando energía.
Al final, cuando tienen la energía suficientemente grande, los pueden meter en el anillo grande de almacenamiento. En este caso, en APS, el anillo grande que os he enseñado antes. Aquí podéis ver distintas secciones de los imanes que están puestos en el acelerador, por donde circulan los electrones. Y por ejemplo, este de aquí es un imán que se utiliza para mantener en el anillo de almacenamiento, por donde circulan los electrones, se utilizan para mantenernos en la órbita. Luego, por ejemplo, aquí, este es el imán que se utiliza en el acelerador que hay antes para inyectarlos. Y lo que podéis ver es un segmento del anillo. Y pues lo que tiene principalmente, lo que veis aquí, son imanes. Los imanes hacen que el haz de electrones esté focalizado. Básicamente, el sincrotrón es un gran compendio de estos segmentos, unos puestos detrás de otros. Justo detrás de mí tengo un ejemplo de que sería una estación experimental, como podéis ver. Aquí lo que hace es una técnica que se llama ARPES, que lo que les sirve es para dilucidar la estructura electrónica de la superficie de los materiales, o sea, como las bandas electrónicas, cómo se mueven. Este tubo es el haz por donde viene el haz de rayos X, o sea, viene desde allí, de la pared, viene todo un haz de rayos X, de todo por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar a la estación experimental. Dentro de ese tubo está hecho el vacío. Y también hay algunos elementos de óptica para focalizar el haz, o tienes también unos shutters que son para bloquear el haz para que no pase cuando tienes que colocar la muestra. La mayoría de las estaciones experimentales, esta parte la tienen dentro de los hatch, de las casetas esas, pero esta pues no debería ser que no tenían sitio y la han puesto fuera. Pero como veis es bastante impresionante. Ahí podéis ver también más estaciones experimentales, 29D, 29A, 30. Y dentro hay pues equipos con los que hacer la ciencia. El tiempo que te dan para medir aquí es muy valioso porque normalmente puedes venir 1 o 2 veces al año. Entonces trabajas muchas horas al día, vienes con un equipo de tu laboratorio, normalmente 2 o 3 personas, y hacéis turnos, pues os releváis, pero se trabaja a las 24 horas para aprovechar al máximo la oportunidad de tener datos de muy buena calidad y que te hagan avanzar en tus investigaciones. Puedes ver pantallas como esta, que te dan información sobre el estado del haz de electrones que se está moviendo dentro del sincrotrón. Te dan información, por ejemplo, ahora tiene una intensidad de corriente de 102 miliamperios y en rojo puedes ver todos los beamlines que están activos.